la red de ciudadanos y su comunidad. Es el Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Bueno, y regresamos al Radar Ambiental hoy con el profesor Fran Bracho, quien nos va a hablar de la zona protectora. Profesor, ¿qué es la zona protectora y qué pasó con ese manifiesto que firmaron los candidatos que aspiraron a la alcaldía en esta última elección, que firmaron un manifiesto por la salvación y defensa del Hatillo? Entre ellos están todos los candidatos: Elías Sayek, David Smolansky, Diana D'Agostino, Héctor Catalán, Miguel Ángel Mariño del PSUV, por cierto, Benjamín Gómez y el independiente Bernard Focher. Bueno, es un buen comienzo para hablar sobre el Hatillo. El Hatillo es parte en su mayor extensión de este concepto que se instituyó, por cierto, en los tiempos de la Cuarta República. Ciertamente que no todo lo de la Cuarta República fue malo, en este caso todo lo contrario, porque era un concepto muy elevado que era identificar en torno a Caracas un cinturón de cuencas de agua, de bosques, vital, para proteger la calidad de vida en la ciudad y de los ríos a los cuales tributan estas cuencas de este cinturón, que son ríos grandes. Por ejemplo, en el caso del Hatillo, tributa mucho a la cuenca del Tuy, que es un río aguas abajo muy importante para centenares de miles de personas. Y el concepto era zona protectora, ¿verdad? Proteger la calidad de vida, proteger incluso la propia Caracas para un buen bienestar de los ciudadanos. Y hoy en día esa zona protectora ya ni está protegiendo bien y ni siquiera está siendo protegida. Ninguna de las dos. El problema con ese tipo de zonas montañosas, boscosas, por ejemplo, el Hatillo tiene 30 cuencas de agua, es que si se cuidan son unos paraísos para vivir, en clima, en biodiversidad, en frescura, en agua incluso, pero si no se cuidan pueden convertirse en unos grandes infiernos. Es el caso de los Altos Mirandinos. Luego de acá vamos a ir a una conferencia ecológica nacional que se está escenificando allá, por cierto, donde está tratando de plantear ideas para el rescate de esa zona y de todo el país en materia ambiental y revitalizar el movimiento ambiental nacional. Es el caso en peor todavía de lo que pasó en Vargas. Se respetaron cuencas y hubo ahí una catástrofe, ¿no? Entonces no es una cosa de dilatancia donde los gobernantes pueden darse el lujo de decir, no, esto no es prioridad, esto viene después. No, aquí nosotros somos la última frontera inmobiliaria de Caracas, que parece que algunos siguen pensando en eso, ¿verdad? Además de alto riesgo geológico. Exactamente, eso tiene una vocación natural que se le han dado las leyes y además la creación misma, ¿no? La obra de Dios, digamos, ¿no? Sí. Para los creyentes, ¿no? En el plan de la vida. Y eso tiene que ser respetado so pena de pagar consecuencias. Entonces, lamentablemente, en relación a tu pregunta específica de qué han hecho los que firmaron ese manifiesto, no podemos decir que ha sido respondido ni que honraron sus firmas. Y están en mora todavía. Y eso es más serio con el caso de los gobernantes electos. El alcalde Smolansky fue uno de los que firmó allí. Sí. Y también las autoridades de la Cámara de Edilicia. Entonces, los ciudadanos y los vecinos preocupados por el bienestar ambiental del Hatillo y la responsabilidad ambiental, estamos esperando todavía y exigiríamos de las autoridades una mayor diligencia y responsabilidad para que se apruebe en el Hatillo un plan municipal rector de sustentabilidad, no solamente ambiental, sino social, porque los dos van aparejados. Si no hay gente con una vida sana, bien provista, no hay cuidadores del ambiente. Claro. Bueno, y desde aquí, desde el Radar Ambiental, nos hacemos eco de la solicitud del profesor Bracho, del llamado al alcalde David Smolansky, desde aquí a la orden para hacer ese plan junto con el profesor Bracho, que conoce esa área y que, bueno, aquí viene para darnos toda su visión crítica de eso. Entonces, bueno, el llamado al alcalde Smolansky, profesor, y... Muy oportuno, Marlene. Y es que el caso del Hatillo se parece un poco también al del Ávila, ¿no? Aunque la figura del Ávila es de parque nacional. Y está frente a Caracas igual, ¿no? Y el Ávila ha sido tradicionalmente una fuente de aguas, de cuencas, de bosque, de frescor, de protección para toda la zona. Y eso también está amenazado, ¿no? Nadie pensaría que en el Ávila hay que llenarlo de edificios, ¿no? Así, en forma indiscriminada, ¿no? Sin embargo, el presidente Chávez, que en paz descanse, se le ocurrió la idea de subir la cota del Ávila en la parte norte para ver si se podían hacer construcciones allí. Hubo un grito al cielo. Sí. Él retiró eso que él dijo, pero lamentablemente las consecuencias se hicieron sentir porque hubo invasiones irregulares y hubo un cierto caos, ¿no? Y todavía lo hay.
Entonces, el Hatillo puede urbanizarse en cierta parte, que es la parte norte, que es donde ha ocurrido el urbanismo, ¿verdad? Que es más o menos un poco menos de la mitad. Aún esa parte tendrá que ser ese urbanismo con mucho cuidado con las cuencas, las pendientes, ¿verdad? Los servicios, muy importante, ¿verdad? No solamente de vialidad, de agua, de cloacas, de todo eso, y también límites al crecimiento poblacional, porque el Hatillo, hay que decirlo también, es muy importante para que se conozca cuál es la naturaleza de la problemática del Hatillo en su esencia. Ha sido el municipio del área metropolitana, yo pongo eso entre comillas, porque creo que el Hatillo tiene una personalidad muy propia, que no puede seguir tras la cola de Caracas para imitarla. No es el caso del Hatillo, tiene una geografía que lo condiciona, etcétera. Pero en ese caso, pues esa parte del Hatillo hay que cuidar esa vocación. Y es lo que estamos enfatizando acá. Entonces la cosa va por estar atento a la identidad del Hatillo. La parte sur del municipio ya tiene otra naturaleza, es la zona protectora como tal, ¿verdad? Que es la mayor parte del Hatillo, la mayor parte de las cuencas están allí, de los bosques y zona rural. Entonces eso requiere aún más protección que la zona norte. Y ambas requieren un plan rector que las unifique y las integre, porque es un solo municipio. No puede estar la zona rural por un lado, ha tendido a ser abandonada, a dejada de lado, ¿verdad? Era responsabilidad del Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional, eso iba a decir, fundamental en lo operativo y en el cuido. Entonces, lamentablemente, los dos como se han desaparecido del mapa desde hace años. Ahora el Ministerio del Ambiente lo han disuelto. Imagínense qué tremendo problema. Y la alcaldía, pues que con la excusa de los recursos menguados, siempre ha dicho, bueno, pero hasta aquí llegamos nosotros, la gobernación ha entrado de vez en cuando, la gobernación de Miranda, digo. Pero por lo menos se pueden hacer planes rectores. La alcaldía y el municipio lo puede hacer, y en base a eso exigir recursos nacionales, en lo cual los vecinos todos lo apoyaremos, y hasta internacionales. Es bueno también que llamado a los vecinos también, más que al alcalde. Estos proyectos, estos planes de defensa del Hatillo se van a cumplir a la medida que las organizaciones ambientalistas de ahí del Hatillo y las que estamos en los alrededores nos unamos y exijamos que se haga ese plan rector y que se cumpla, pues, y que den un servicio ambiental como tiene que ser, y que se conformen equipos multidisciplinarios que sean capaces de evaluar todas estas variables urbanas y las posibilidades realmente de un desarrollo endógeno, en el buen sentido de la palabra, que creo que no es lo que se ha dado, y que más bien lo que ha habido es negocios otorgando permisos para construcciones indiscriminadamente. ¿Qué nos puede decir de eso, profe? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Fíjate que tú hablaste por los servicios que nos da la naturaleza. Cuando la gente a veces piensa en servicios para asentamientos poblacionales, piensan en la cloaca, la vialidad, el agua, la electricidad para los que están allí. No, pero la naturaleza a su vez le da servicios a las poblaciones, en clima, en frescor, en agua, ¿verdad? En biodiversidad, hasta el canto de los pájaros, es una belleza, ¿verdad? Por cierto, es una actividad de ecoturismo muy boyante en el mundo y muy apreciada. Hay turistas del norte que pagan por ir a ver pájaros. En el Hatillo tenemos una gran biodiversidad, pero los pobres pájaros cada vez más amenazados y cada vez más acorralados por la extinción de la biodiversidad. Y sin contar la problemática, si nos puede tocar breve, de lo que hay en el volcán, de cómo en qué se ha convertido eso. Bueno, el volcán se está convirtiendo en un verdadero volcán ambiental, ¿no? de desmán y anarquía allí, ¿no? Una de las zonas de Caracas más bellas, el cerro más alto de Hatillo, compartido con Baruta, fuente de aguas también, fuente de biodiversidad, de belleza escénica. Los pobladores tradicionales solían ir allí a excursionar en el pasado, pero en los últimos tiempos se ha convertido en un lugar de depredación, incluso de coto de bicicrossistas, los que manejan esas bicicletas de montaña en competencias de alta velocidad, han montado terraplenes que les permiten brincar larga distancia, y eso colide con el uso de excursionistas sanos, respetuosos. El cuidado del lugar ha depredado y ha deteriorado los suelos de la zona, ese tipo de actividad. Y la Guardia Nacional, bien gracias, y los que lo cuidan en general, bien gracias. Presuntamente está cerrado, ¿no? Últimamente lo han tenido que cerrar por razones de seguridad incluso. Estaba habiendo asaltos allí, lamentablemente. Por eso nuestro llamado a los ciudadanos y habitantes del Hatillo a que nos convertamos en defensores del ambiente, y a los amigos que practican esos deportes, que también entendamos que el ambiente necesita ser cuidado, protegido, y es muy bien que hagan sus deportes, pero sin perturbar el equilibrio ecológico. Que son llamados deportes de aventura, pero cuando se portan así, se convierten en deportes de desventaja.
aventura. Bueno, hablando el profesor Bracho de su experiencia y su compromiso con el ambiente, bueno, desde aquí el Radar Ambiental, nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más del Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM.